espérame. ¿Pudiste compartir pantalla, Dan? O sea, dejarme compartir. Espera, estoy en eso. Que no me acuerdo cómo se decía. Prueba ahora. Perfecto, ahí sí. Buenísimo. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Buenísimo. Déjame buscar mi lápiz y partimos. Hola, Daniel. Ya, pues Danilo, rellena por mientras. Episodio 2. Una canción. No. Ya, démosle nomás. En el episodio 2 de Aplica, desde su casa. Ya, entonces, auxiliar 9. En esta auxiliar vamos a tratar 3 temas. Ya está el tema del ITT, que es Intention to Treat, el tema del CASE, que es el efecto promedio en los compliers, y el tema del poder estadístico. Aquí le hice un dibujito. Entonces, todo este curso se trata como de 2 mundos. Ya tenemos el mundo de la asignación aleatoria y el mundo sin asignación aleatoria. Entonces, en la asignación aleatoria, nosotros determinamos 2 grupos a partir de un proceso aleatorio uniforme y generamos el grupo de control. Grupo de control y grupo de tratamiento. ¿Ya? Como vimos en la clase pasada, estos grupos son estadísticamente idénticos. Estadísticamente idénticos significa que estos son iguales en términos de media, en términos de desviación estándar, en términos de varianza, con respecto a todas sus variables. Ya, entonces nosotros asignamos un tratamiento. Y por el tratamiento se genera un efecto en el grupo de tratamiento, que son aquellos que reciben, no sé, sea un remedio, sea una capacitación, lo que sea, y eso se traduce en que este cuadradito sea grande. Esto es didáctico, no es real así, obviamente, pero es una forma súper intuitiva de entenderlo. Entonces nosotros para generar un efecto, o sea, para encontrar un efecto causal necesitamos comparar 2 cosas, que son los resultados potenciales. En este mundo nosotros no tenemos acceso al mismo tiempo a 2 eventos como probabilísticos que son mutuamente excluyentes. O sea, yo no puedo saber bien cuál es el efecto del tratamiento, o sea, teniendo un grupo no puedo saber cuál hubiera sido el efecto del tratamiento al mismo tiempo que el efecto de no tener el tratamiento en ese mismo momento. ¿Ya? Entonces, yo de alguna forma tengo que estimar este contrafactual de este grupo, de qué es lo que hubiera pasado si es que no hubiera recibido el tratamiento. Ya, como vimos antes, bueno, este grupo de control es estadísticamente idéntico al tratamiento, por lo tanto, post-tratamiento, este grupo de control debería ser un estimador súper bueno del contrafactual del grupo de tratamiento. Teniendo el estimador del contrafactual, escucha, estamos al otro lado. O sea, restamos los dos grupos y obtenemos lo que es el efecto promedio del tratamiento. Que este como cuadradito menos este cuadradito, chiquitito. ¿Ya? Acá no te caché mucho. ¿Sí? ¿Por qué el grupo de tratamiento crece luego del tratamiento? Como dice, post-tratamiento, como que crece O sea, el grupo de tratamiento. No debería achicarse porque o sea, hay algunos que no podemos aplicar el tratamiento y si deseamos aplicarlo. no. Este como que sea grande es como una medida del efecto. Este como el tamaño no tiene nada que ver como con el tamaño del grupo en sí. ¿Cachai? Es como, no sé, o sea, lo que se me ocurría era como tú tenías como una persona, le das una pastilla y la persona se agranda, ya es como el equivalente. ¿Cachai? No es que se agrande el grupo, es como una forma de decir que el tratamiento hizo efecto. ¿Se cacha? Buena, sí. Gracias, hermano. ¿Ya? Sí, cacho. Bacán. Buenísimo. Bueno, entonces ahora pasamos al mundo terrible de la no asignación aleatoria. Entonces, lo mismo, nosotros asignamos a un grupo, tenemos una muestra y asignamos 2 grupos, un grupo de control y un grupo de tratamiento. Ahora, como nosotros, o sea, como el proceso no fue uniformemente aleatorio, vamos a obtener 2 grupos que lo más probable es que sean estadísticamente distintos. Por eso este es un triángulo y este es un cuadradito. Son como figuras distintas.
¿Ya? Entonces son estadísticamente distintos. ¿Qué significa eso? Pucha, en sus distintas variables, como que van a diferir, en términos de media, en términos de varianza, en términos de desviación estándar, o lo que sea. ¿Ya? Es lo mismo, nosotros aplicamos un tratamiento, se genera un efecto sobre el grupo de tratamiento, y el grupo de control como que queda más o menos igual. ¿Ya? Nuevamente nosotros necesitamos estimar el contrafactual del grupo de tratamiento. Ahora el problema es que este triangulito, que es el grupo de control, no es un buen, de hecho debe ser un pésimo estimador del contrafactual del grupo de tratamiento. Entonces nosotros vamos a comparar estos dos grupos y nos va a pasar esto. ¿Ya? Estos dos claramente son distintos. Entonces nosotros al comparar el grupo de tratamiento y el grupo de control, no vamos a obtener el efecto causal del tratamiento, ya que se van a colar cientos no observables. Que ustedes lo podrían ver como, no sé, pues estas porciones de aquí, así. O sea, esas cosas se pueden deber a no observables. ¿Ya? Ahora, pasamos a lo que nos compete para esta clase, que son estos tres términos que son súper importantes. Entonces, en primer lugar tenemos el ITT, que va a ser la diferencia de los resultados potenciales, o no resultados potenciales, en verdad van a ser resultados observables del grupo de tratamiento y el grupo de control. ¿Ya? Ahora, asumiendo one-sided non-compliance, eso significa que en el grupo de control, o sea, todos los que tú asignaste a control efectivamente no reciben el tratamiento, pero se genera un problema en el grupo de tratamiento. O sea, ciertas personas, por razón X, que no conocemos, deciden o no sé, son obligadas a no tomar el tratamiento. ¿Ya? Ahora, la segunda cosa importante es el ITT. El ITT va a ser la esperanza de estas dos cantidades, que son, esta es la variable que mide ¿cómo se llama? La recepción del tratamiento. O sea, de subir es 1 si yo lo recibo y es 0 si es que no. Si nosotros le sacamos esperanza a esto, asumiendo one-sided no compliance, este término acá se nos cancela, porque van a ser puros 0, porque nadie recibe el tratamiento. En cambio aquí, en este de acá, pucha, ya no va a ser un 1, porque ciertas personas no reciben el tratamiento, a pesar de que se les asignó tratamiento. Y al final, teniendo esta esperanza, vamos a obtener la proporción de los compliers, o sea, aquellos que efectivamente reciben el tratamiento, sobre la cantidad de asignados. Es como la proporción de personas que efectivamente recibieron el tratamiento, o sea, que hicieron caso. Y finalmente tenemos el CASE. El CASE va a ser el ATE dado que tú recibiste el tratamiento. Esto significa que lo recibiste. Y se puede demostrar, que se los voy a mostrar en un ratito, que el ITT partido en el ITTD va a ser igual al CASE, que va a ser el efecto promedio del tratamiento sobre el grupo de los compliers, o sea, los que efectivamente recibieron el tratamiento. Y ahora estamos en el mundo de la asignación aleatoria, o sea, asumimos que este método de asignación respondía a un proceso de, o sea, uniformemente aleatorio, y es lo mismo que antes. Previo al tratamiento tenemos dos grupos que son estadísticamente idénticos, el grupo de control y el grupo de tratamiento. Ahora, en el grupo de tratamiento se genera un cierto problema, que yo lo grafiqué como así, en donde tenemos una sección que es esto, que son los compliers, y otra sección que son los no compliers. Los compliers reciben el tratamiento y los non-compliers, pucha, como que son porfiados y no lo reciben. Ahora, nuevamente, estamos post el tratamiento, ya les di, no sé, las pastillas, la capacitación, el remedio, lo que sea. Y Lucas, Y tengo... ¿Sí? perdona, es que acá en el chat están pidiendo que no bajen las diapos hasta que hayas terminado cada diapo. Oh, ya, ok. Porque Perdón. va bajando la diapo quizás muy rápido. Eso. Vale, Perdón. ya. Dale. Ya. Entonces, estamos como en la misma situación de la vez pasada. Donde tenemos un grupo de tratamiento, un grupo de control, y nosotros necesitamos estimar el contrafactual del grupo de tratamiento. Nuevamente, como la asignación fue aleatoria, el grupo de control debería ser un buenísimo estimador del contrafactual. Entonces yo voy y comparo estos dos grupos y obtengo este como pedacito, que es como la mitad de lo que obteníamos antes,
o la mitad, o da lo mismo, una porción. ¿Ya? Lo importante acá es que esto es un efecto causal, pero solamente se debe a los compliers. Porque, perdón, no dije eso, pero estamos asumiendo que la asignación no tiene ningún efecto. O sea, que a ti te asignen a tratamiento, si es que tú no lo recibías el tratamiento, es como si no hubiera pasado nada. ¿Ya? O sea, la asignación de por sí no tiene un efecto. Esta cosa de acá es lo que se llama el ITT. ¿Ya? Que si como nos ponemos a ver bien a qué se debe, va a ser los efectos causales de los compliers, ¿ya? Porque yo estoy tratando todo esto como asignado y no asignado. Esto igual es raro porque, pucha, como que esos efectos causales se deben como a un subgrupo del grupo de tratamiento, y yo lo estoy dividiendo por todos los asignados. Entonces, como que de cierta forma estoy como repartiendo el efecto de estas personas que efectivamente recibieron el tratamiento sobre personas que, o sea, sobre el grupo que están los que lo recibieron y los que no lo recibieron. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos arreglar. Y aquí surge esta división, que es el ITT partido en el ITTD, que al final lo que hace es como un cambio de denominador. O sea, tenemos esto, igual a esto, y esto se cancela. ¿Ya? Y nos quedan los efectos causales de los compliers partidos en los compliers, que tiene mucho más sentido. Y esto es lo que denominamos CASE. O sea, los efectos causales, el efecto causal promedio del tratamiento sobre aquellos que efectivamente recibieron el tratamiento. ¿Se entiende? Sí. Ya, buenísimo. Entonces pasamos a la pregunta 1. Ya, el JPA es una de las evaluaciones de capacitación laboral aleatorias más grandes en los Estados Unidos, experimentadas por 20.000 participantes. La asignación a la capacitación, o sea, Z sub I, fue aleatoria. Después se tiene información acerca de la recepción de la capacitación, o sea, D sub I, y de variables demográficas como la edad, el sexo, la raza, grados de educación, etc. Y también se tienen los ingresos anuales pre- y post-tratamiento, el I sub I, y que está en dólares. Ya, en lo que sigue asuma SUTVA y la restricción de exclusión. SUTVA es como que todo funciona más o menos bien, o sea, el grupo de tratamiento no le traspasa como de cierta forma el efecto del tratamiento del grupo de control, o sea, están como aislados y todo se comporta bien, y la restricción de exclusión, que es lo que les comentaba antes, que la asignación en sí no tiene ningún efecto. ¿Ya? Entonces se tiene la siguiente información. Acá tenemos como el grupo de tratamiento, el grupo de control, la proporción de las personas que se asignaron, o sea, que recibieron el tratamiento y las que no. ¿Ya? Ahora, la primera pregunta es: ¿para qué nos sirve esta tablita? ¿A quién se le ocurre? Para calcular el ITT, el ITTD y el CASE. Sí, o sea, todas las auxiliares se trata de eso en verdad, pero particularmente esto nos sirve para calcular como el ITTD, porque como que solo considera como la proporción de los que cumplieron y los que no cumplieron. ¿Ya? Y una cosa importante también es darse cuenta de esto, que hay como un 0% de como, ¿cómo se dice? Como incumplimiento en el grupo de control. O sea, todos los que tú asignaste a control efectivamente no recibieron el tratamiento, que es lo que nosotros asumíamos antes, que era one-sided non-compliance. Pésima letra, pero bueno, compliance. Y ahí está lo que dijimos. Ya. La segunda pregunta es, ¿cuál de estas cantidades se le ocurre que es el ITTD? ¿A alguien se le ocurre? El 62%. Sí, exactamente eso. O sea, tenemos un 62% de cumplimiento en el grupo de tratamiento, lo que es equivalente a una proporción de 0.62 sobre el grupo asignado. Ya. Entonces, a partir de esta información, se corrieron las siguientes regresiones. Está la primera regresión, que es el ingreso versus como la recepción efectiva del tratamiento, que es el de sub I, y una segunda regresión, que es el ingreso versus el Z sub I, que es la asignación a tratamiento. ¿Ya?
entonces. La pregunta acá es, ¿cómo se interpretan los coeficientes de la regresión 1 y de la regresión 2? ¿No ¿Alguien me los caché que puede era interpretar? era ¿Cómo? la variable dependiente? Sí, esta es la variable dependiente. Sí, pero ¿qué representaba Ah, perdón, sorry. Es el ingreso en dólares. Ya, bueno. ¿Me los puede ¿Ambos interpretar entonces? ¿ambos están normales o tienen, o sea, la variable dependiente Ah, no sí. está logarítmica, ¿sí? No, es todo normal, todo lineal. Entonces el efecto del tratamiento a aquellos que sí fueron tratados sería 2.900, o sea, 2.791. Sí, eso mismo. Entonces tenemos que la recepción del tratamiento aumenta en promedio $2.791 con respecto a los que no. Y está este otro, que es que la asignación en sí aumenta en promedio $1.159.4 tu ingreso. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre por qué podrían ser diferentes? Por el tema de los compliers, ¿o no? Sí, Que no eso es el mismo. 100%. Claro, tú estás Pero, como en esta regresión de acá, tú estás comparando como los que sí recibieron el tema versus todo el universo que no recibió el tratamiento. O sea, esta comparación no es como grupo de control versus grupo de tratamiento, y esta sí, o sea, el grupo de control versus grupo de tratamiento. entonces, espérate, entonces la primera sería como con respecto al asignado y la segunda con respecto realmente a los tratados. No, o sea, la primera es con respecto a los realmente tratados y la segunda es con respecto a los asignados. Ya, bueno. ¿Ya? Bacán. Ya. ¿Quién me puede comentar con respecto a la causalidad de estos coeficientes? O sea, ¿son realmente efecto causal lo que estamos obteniendo acá o no realmente? Según yo sí, pero ¿Los Yo dos? creo que el Z nomás, el 2, como la segunda ¿Sí? regresión es así. Ya, sí, exactamente. La segunda regresión, tú estás comparando dos grupos que son estadísticamente idénticos. Por tanto, la comparación te generaría, o sea, tú obtenías de esa comparación un efecto causal. Y en la segunda, tú estás comparando grupos que, pucha, no tienen por qué ser parecidos. Entonces ahí se te pueden colar 1000 no observables. Entonces este sí es causal y este lamentablemente no. Y pucha, igual es como una lata porque tú estás como, lo que quería estudiar es el efecto del tratamiento, no como de la asignación. Ahí está eso. Ah, y lo mismo como que eso que comentaba, o sea, que el grupo, tenía el grupo de los que efectivamente recibieron y lo estáis comparando con el resto que no recibió, que lo más probable es que sea un pésimo estimador del contrafactual de aquellos que sí lo recibieron. Que es como el gran problema que se genera. Y acá lo mismo. Ah, y otra forma de interpretar el tema de por qué el Z sub I si es un efecto causal, es que la asignación en sí, al ser aleatoria, tú puedes garantizar que es ortogonal a cualquier observable o no observable. O sea, en verdad es ortogonal a todo excepto a esto. ¿Ya? Y eso te garantiza al final que esto es un efecto causal. Ya. Ahora, ¿quién me puede identificar en esta regresión? O sea, mirando los coeficientes, ¿cuál es el ITT, el ATE y el CASE? el ITP sería como efecto ZI de la del segundo modelo, ¿no? Sí. Este de acá es el ITT, que es causal. Ahora, con respecto al CASE y al ATE, ¿a alguien se le ocurre si es que no lo puede sacar a partir de esto?
El CASE sería el ITT dividido el 0,62 que teníamos antes. Sí, exactamente. Y eso es lo que aparece acá más abajo. Y para LATE tenemos que Entonces, solo decir como ver los que sí recibieron el tratamiento efectivamente y decir que es el primero de arriba. ¿qué? Tú decís que el AT sería este, Es que, ¿o no? o sea, el AT dado que recibieron. Eh, o sea, no. Ese no es el, o sea, lo que me estás diciendo tú es el CASE, ¿ya? Pero este coeficiente que obtenemos acá no es el CASE porque de nuevo estáis comparando dos grupos que son totalmente distintos. O sea, ahí pueden venir colados como, o no colados al revés. No colados de no observables. ¿Ya? Entonces, pucha, acá está lo del ITT, que es lo que dijeron antes, y el CASE, que es esa división con el 0,62. Y el gran problema de todo esto es que es como más o menos una solución parche, ¿ya? Porque el ATE no lo vamos a poder como determinar a partir de estas regresiones. Porque, pucha, tú sí lográis sacar como el efecto causal sobre un grupo específico, que es aquellos que recibieron el tratamiento, pero tú no tenéis forma de garantizar que ese grupo es como estadísticamente parecido al como promedio de los datos. O sea, no es estadísticamente parecido ni al grupo de asignados ni al grupo de no asignados. Y por lo tanto no podéis como generalizar el efecto que está ocurriendo en ese grupo para el como común de la población o de la muestra. ¿Ya? O sea, es como un efecto, pero es muy específico del grupo del cual lo estáis calculando. Y no tendría por qué ser parecido a ningún otro grupo. ¿Queda claro eso? No, no Entonces lo entendí. que Asumo dijiste que... es que el 2000, o sea, el 2791 no es el ATE, Perdón, puede no ser, es el ATE, ahí sí. ya, Sí, porque los grupos no son sí, completamente iguales. no, para nada. Entonces no te sirve de nada esa regresión en sí. Ya, ¿Ya? buenísimo. Y algo importante acá es que si tenemos el ITT y calculamos el CASE, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre por qué el CASE es harto más grande que el ITT? O sea, siempre va a ser así, pues. En el mejor de los casos, ITTD va a valer 1, Sí, sí, pero pero va a más estar siempre como entre 0 y 1. intuitivamente, sí, eso, pero más como intuitivamente, el ITT es básicamente el CASE, pero repartido como por todo el grupo de los asignados. ¿Cachai? Tú como que el ITT como que se está como comiendo, o no se está comiendo, como que se está colgando del efecto del CASE, ¿verdad? Porque la asignación en sí no tiene ningún efecto. ¿Cachai? Entonces el CASE obviamente va a ser más grande. Porque es como el efecto en sí. Además lo estoy dividiendo como por un subgrupo del grupo grande que es el ITT. ¿Queda claro eso? Sí, Ya, bacán. Buenísimo. Esto es ¿Pregunta? como súper importante porque... ¿Cómo? ¿Una pregunta? Sí, dale. Sí, que lo que no entendí lo de la estabas diciendo que no podemos estimarlo porque no estamos tratando a todo el grupo de tratamiento, o, o no iba Claro, por ahí la es explicación. mismo. Sí, va por ahí. O sea, si es que o sea, si es que todos los que tú asignaste hubieran recibido el tratamiento efectivamente, ahí sí, po, sacáis el CASE de una. Perdón, el ATE de una. Pero el ATE en sí, como que es una medida para toda la muestra. ¿Ya? Tú el CASE es como una medida solamente para el grupo de aquellos que recibieron el tratamiento. Y el efecto en esas personas podría ser muy distinto que el efecto como en el resto de la muestra como en general. ¿Cachai? Es como, no sé, po, ¿qué pasa si, una cuestión que había pensado en la mañana, qué pasa si como que, no sé, el tratamiento implica que tú como que te inyectaras como una, no sé, por alguna cuestión con una aguja, y todos los gallos que les da miedo como inyectarse con aguja, pucha, dicen no, yo no quiero ese tratamiento.
¿cachai? Y eso, pucha, en bola está como correlacionado con el nivel de estrés de la persona, ahí estoy inventando en verdad, pero tú como que estarías viendo el efecto del tratamiento sobre aquellos que sí aceptaron a ocupar como estas como inyecciones, ¿cachai? Y que, pucha, tal vez está relacionado con que eres más relajado en la vida y tenés menos estrés, no sé. Y te hace mejor el tratamiento que a esas personas que viven estresadas, ¿cachai? Sí, gracias. Como que puede depender de eso. Ya, vale. Claro. Buenísimo. Ya. Y ahora pasamos al último tema. Va a ser bien cortita la auxiliar porque tenemos pensado que las cabras encargadas de la tarea resuelvan dudas al final. Entonces va a durar como, no sé, 15 minutos más. Está cortita. Acá me equivoqué y esto es un 1 menos beta. ¿Ya? El beta, esto es de estadística. El beta va a corresponder a la probabilidad de cometer el error tipo 2. El error tipo 2 es el error en donde, pucha, tú tenías un efecto, pero no estáis logrando identificarlo. O sea, tú decís no hay efecto y en verdad sí había efecto. Entonces, el 1 menos beta es la probabilidad de que tú efectivamente encontres el efecto, dado que hay efecto. Entonces, está todo este chorizo de ecuación, pero lo importante es que existe una clara dependencia con respecto a 3 cantidades súper importantes. Uno es la significancia, que es el alfa, que es como la probabilidad del error tipo 1, o sea, la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, o sea, que diga que hay efecto, dado que no hay efecto en verdad. La otra cantidad importante es la magnitud del efecto, o sea, qué tan fuerte es realmente o sea, qué tan grande es realmente el efecto del tratamiento en sí. Y lo último es el tamaño muestral. ¿Ya? Esto queda mucho más claro cuando revisamos como las distribuciones asociadas a la hipótesis. Entonces nosotros siempre vamos a tener en un test de hipótesis tenemos 2 distribuciones asociadas. Está la distribución asociada a la hipótesis alternativa. O sea, si es que yo asumo que existe un efecto, ¿cómo se llama? Las distintas actividades que yo pueda obtener con respecto al estimador beta gorro, por ejemplo, va a ser esta. ¿Ya? Ahora, pasa algo súper distinto si es que yo asumo la hipótesis nula. Si es que yo asumo que no hay efecto, pucha, la probabilidad asociada a la distribución del beta gorro cambia completamente. Acá está como la media de esa distribución y pucha, acá está la media de la otra cosa. Acá en este gráfico es súper importante notar 2 cosas. Uno, como que este es el valor crítico, el Z crítico, a partir del cual si es que yo obtengo un beta gorro mayor a ese, yo rechazo la hipótesis nula. O sea, yo asumo que hay un cierto grado de efecto. El tema es que si nos vamos a la hipótesis alternativa, si a la distribución asociada a la hipótesis alternativa, a partir de este punto hacia la izquierda, yo no podría rechazar la hipótesis nula y por tanto yo diría que no hay efecto. O sea, es la probabilidad de que yo diga que no hay efecto, dado que sí hay efecto. Y para el otro lado, pucha, es la probabilidad de que, o sea, con un Z mayor, es la probabilidad de que haya un Z mayor al Z crítico. O sea, la probabilidad de que yo efectivamente rechace la hipótesis nula, dado que efectivamente hay un efecto. ¿Ya? Entonces ahora vamos como a cambiar las distintas variables que como que determinan el valor del poder estadístico, o sea, ¿cómo se llama? Sí, poder estadístico. Y se genera lo siguiente. Si nosotros aumentamos, o en verdad disminuimos la significancia del 5% al 1%, o sea, en vez de que queremos que la probabilidad de que, o sea, que yo cometa el error tipo 1, o sea, que yo rechace la hipótesis nula dado que no hay un efecto real, paso del 5% al 1%, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros antes teníamos Z crítico acá. Como yo quiero disminuir la probabilidad de que pueda equivocarme, este se corre para allá. Ahora, ¿cuál es el efecto sobre la hipótesis alternativa? Yo como corrí el Z crítico hacia la derecha, ahora la probabilidad de que yo encuentre un Z menor al Z crítico, que hacia allá, sea grande. O sea, la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula dado que efectivamente, o sea, que realmente hay un efecto, aumenta. Y para el otro lado, disminuye la probabilidad de que dado que hay un efecto, yo rechace la hipótesis nula y por tanto encuentre el efecto.
Acá, ¿cachan? Se disminuyó harto el error tipo 1 y aumentó el error tipo 2 respecto a esto. La otra variable importante es el tamaño del efecto, o sea, qué tanto efecto realmente tiene el tratamiento. Tenemos la misma distribución que antes acá, y lo que pasa es que yo aumenté la magnitud del efecto en un 39%. Esto se traduce en lo siguiente. ¿Ya? La hipótesis nula se mantiene exactamente en el mismo lugar, como que no le pasa nada. El tema es que la hipótesis alternativa se mueve caleta. ¿Cachai? Pasamos de 0.6 a un 1. O sea, se mueve hacia la derecha. Acá estamos manteniendo la significancia, el tamaño muestral, todo. Solo estamos cambiando como el tamaño del efecto. Esto se traduce en que ya, el Z crítico queda en el mismo lugar para la hipótesis nula. El tema es que como toda esta distribución se movió hacia la derecha, pucha, ahora el Z crítico está mucho más a la izquierda de la distribución, la distribución asociada a la hipótesis alternativa. Esto genera que la probabilidad de que yo tenga un Z menor al Z crítico, que este es el Z crítico, es mucho menor. ¿Ya? O sea, la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, dado que en verdad hay un efecto, disminuye harto. Y por otro lado, la hipótesis, o sea, la probabilidad de que yo encuentre el efecto, dado que hay un efecto, aumenta harto. O sea, en verdad, si aumenta el tamaño del efecto, como que es mejor para todos. O sea, la hipótesis alternativa mejora en términos de su... No, en verdad la hipótesis nula se mantiene igual. La hipótesis alternativa, pucha, mejora caleta. Es como que la probabilidad de que no encontré el efecto, dado que existe el efecto, ahora es muchísimo menor. Y la última variable que puede, ¿cómo se llama?, afectar el tema del poder estadístico es el tema del tamaño muestral. Acá pasamos de 18 a 37 personas en la muestra. Personas o sujetos, en verdad. ¿Qué genera eso? Nosotros, ahora las distribuciones están exactamente en el mismo lugar que antes. 0, 0.6, perdón, hay 0.8 y 0.8. O sea, están en el mismo lugar. El tema que genera el aumento de la muestra es que disminuye el error estándar del estimador beta-gorro. Esto hace que los valores de la distribución se concentren mucho más alrededor de la media, o sea, del efecto real del tratamiento. Esto se traduce en dos cosas. Uno, en la hipótesis alternativa, ahora el Z se mueve hacia la izquierda, porque como hay mucho menor probabilidad en las colas de la distribución, obtener el mismo nivel de probabilidad del error tipo 1, o sea, un 5%, el Z crítico tiene que estar más a la izquierda. Acá está como más arriba del 0.4, ahora está más abajo del 0.4. Para la hipótesis alternativa, que se queda en el mismo lugar, pucha, el Z se nos corrió hacia la izquierda, y en verdad hay dos efectos. Uno, que el Z se nos corrió hacia la izquierda, y dos, que el tema del tamaño muestral, que es que las colas ahora tienen mucha menor probabilidad. Entonces, sumando como el tema, ahora el Z crítico está más a la izquierda y hay menos probabilidad en la escuela, pucha, el beta disminuye caleta. O sea, la probabilidad de que haya un efecto y yo no lo encuentre disminuye harto, y la probabilidad de que yo encuentre el efecto, dado que hay efecto, aumenta caleta. ¿Vale? Entonces tenemos tres cosas: el tamaño muestral, la significancia y el tamaño del efecto. ¿Queda claro eso? ¿Podéis repetir la última frase que dijiste, por favor? ¿Cuál, la que hay, la de las tres variables o cuál parte? Que dijiste como cuando se mueve uno. Es que no, por eso no caché bien. Pero con respecto al tamaño muestral, ¿no? Sí. Ya. Lo que pasa con el tamaño muestral es que las distribuciones se concentran en la media. Eso, para la hipótesis nula, significaría que el Z crítico se mueve para la izquierda. ¿Ya? Para la hipótesis alternativa, pucha, tenemos que, de nuevo, la distribución se concentra en la media, y además el Z crítico se nos movió hacia la izquierda. O sea, está más hacia la cola. Y como, pucha, estas distribuciones tienen poca probabilidad, o sea, sí, tienen poca probabilidad en las colas, la probabilidad de que yo esté en esta parte disminuye caleta con respecto a esto. ¿Cachai? Y la probabilidad de que yo esté acá aumenta caleta con respecto a que yo esté acá. ¿Ahí se cacha?
Ya sí, sí, ahí sí. Es que es como porque la varianza es menor, ¿o no? Sí, po, porque Ah, nosotros tenemos esto, ya, buenísimo. como la varianza poblacional, en verdad la desviación estándar poblacional partió en raíz de n. ¿Cachai? Es el STD. O sea, yo aumento este y esto disminuye. Entonces eso genera como que se aplasten las distribuciones alrededor de la media. ¿Cachai? Sí, perfecto, gracias. Ya, bacán. Entonces pasamos a la pregunta 2. Ya, pregunta 2, la voy a hacer un poquito rápido para que tengan tiempo para el tema de las preguntas. Tenemos, en el mercado existe un fármaco contra el dolor, que tiene en promedio una duración de 300 minutos. Ahora, usted quiere testear lo anterior, no vaya a ser que las farmacéuticas se hayan pasado listo nuevamente. Cuenta con 64 observaciones, las cuales tienen desviación estándar de 24 minutos. Ya, la pregunta es, formule un test con significancia del 99% que permita verificar si el promedio es el indicado o es mayor. A partir de esto determine cuál debería ser la media de la duración en su muestra para rechazar la hipótesis nula. Aquí un pequeño hint, el valor del estadístico asociado a un test de una cola que permite rechazar la nula de su test es 2.33. ¿A quién se le ocurre que va acá y que va acá? En honor al tiempo, lo voy a hacer yo. Promedio del indicado, dado que... Entonces nosotros tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula, que es lo que nos pedían, que el efecto del tratamiento sea igual a 300, y la hipótesis alternativa, que es que sea mayor a este efecto, o sea, que sea mayor a 300. ¿Ya? Ahí hacemos la típica cuestión de estadística y construimos el estadístico Z, que distribuye normal, en donde tenemos la media muestral de la duración, y ese sería como el beta gorro en verdad, pero da lo mismo, o sea, son estimadores. Tenemos la media de la hipótesis nula, que es 300, la desviación estándar y el tamaño muestral. Entonces nosotros sabíamos que el valor del estadístico que generaba que se rechazara la hipótesis nula era 233. Entonces ahí resolvemos esta cuestión y nos tira que el valor del X barra, o sea, del promedio de la muestra, tiene que ser al menos 307 para que se rechace la nula. ¿Ya? Esto como que lo sacáis de una tabla de distribución muestral, o sea, la tabla como de la normal, esa típica cosa. ¿Vale? Bien. Entonces la otra pregunta es esto. Ahora, una vez comprobado el efecto del fármaco anterior, usted considera lo siguiente. Existe un nuevo remedio que tomado en conjunto con el anterior aumenta en 10 minutos su efecto. Usted cuenta con una población exactamente igual que la anterior. Eso se refiere más como al tamaño muestral y a la desviación estándar. ¿Ya? Y asumiendo que este fármaco en realidad funciona, o sea que realmente tiene esos 300 más el 10 minutos extra de los efectos, testee la probabilidad de que usted identifique este efecto. Y en un hint, recuerde que el valor necesario para rechazar la hipótesis nula en el ejercicio, recuerde el valor necesario para rechazar la hipótesis nula en el ejercicio anterior, que era X barra mayor o igual a 307. ¿Y a quién se tira a la piscina con la hipótesis nula? Ya, lo voy a decir yo nomás entonces. Ya, la hipótesis nula en este caso es que el tamaño del efecto sea 300. ¿Ya? 300 el efecto que teníamos del primer fármaco, que sabíamos que era 300. O sea, si el efecto de toda esta cuestión es 300, significa que este nuevo fármaco como que le agrega los 10 minutos, pucha, tiene un efecto 0. ¿Ya?
Y la hipótesis alternativa en este caso es que, pucha, efectivamente tenga ese efecto que dicen que es de 10 minutos. O sea, los 300 más 10 minutos. ¿Vale? Y ahora nos dicen que asumamos que este fármaco en realidad funciona y testemos a partir de eso. Eso es básicamente, te está gritando que asumáis la distribución asociada a la hipótesis alternativa. Entonces ahí construimos el estadístico, que sería el X barra menos el mu sub A, partido en el error estándar, o sea, X barra menos 310, bla, bla, bla. ¿Ya? Acá lo importante es que tú necesitáis sacar la probabilidad de encontrar el efecto. Nosotros en este gráfico de acá, para determinar esa probabilidad necesitábamos el Z crítico asociado a la hipótesis nula. Y como la hipótesis nula es exactamente la misma que teníamos en el resultado, en el ejercicio anterior, este X barra crítico va a ser igual a 307. ¿Vale? Y reemplazando eso, pucha, nos da menos 1. Nos vamos a la tabla normal, que está acá. Y nosotros tenemos un Z de menos 1. Queremos determinar el beta, que es la probabilidad de que Z sea menor a menos 1, sea para allá. Y obtenemos esto, que es, yo lo aproximé y es 0.16. Ahora el tema es que a mí no me están preguntando el beta, me están preguntando el 1 menos beta, o sea, la probabilidad de que yo encuentre el efecto. Entonces, 1 menos 0.16 nos da 0.84. O sea, esa es la probabilidad que asumiendo que tenemos este efecto de 10 minutos extra, yo rechace la nula, o sea, rechace la hipótesis nula, y por tanto determine que existe un cierto efecto del fármaco. ¿Queda claro esa parte? Lo siento, pero no caché de dónde sacaste el 310. Lo siento. 310, tú tenías, este era el efecto del fármaco anterior. Tú Sí. tenéis 300 que es el fármaco anterior y como que le estáis sumando, te lo estáis tomando en conjunto con otro remedio que en teoría aumenta 10 minutos la duración del tratamiento. Ah, ¿Ya? ese era el efecto Entonces del ahí, tratamiento. claro, este es el efecto nuevo. Ah, bueno. ¿Cachai? Entonces ahí va la hipótesis alternativa. Ya. ¿Vale? Ya, buenísimo. Ya, perfecto. Con eso terminamos la auxiliar de hoy. Y le doy paso a las cabras que están a cargo de la tarea 2, para que le expliquen las dudas que tengan. Mini pregunta, Todo esa ¿vas a cuestión. subir el PPT? ¿Verdad? Obvio, sí, sí. Y la Muchas grabación y todo. gracias. Sí. Ahí no sé si cacharon en la auxiliar anterior, pero yo modifiqué un poco la auxiliar, le hice como unos dibujitos, para que los que vinieron igual, pucha, saben esa parte. ¿Ya? Porque igual esa como que aclaraba harto, no sé, como que hubo una parte que era como el efecto de tratamiento de la interacción de las variables, y eso no quedaba muy claro, pero ahí puse como ese gráfico. Ya, bacán. No sé si llegaron las cabras ya. Creo que sí. Sí. Sí, sí, llegaron. Hola. Buenísimo. Se les dejo la batuta a ustedes. ¿Dudas con la tarea? No sé si la empezaron ya, si alguien la empezó a leer. El otro día me preguntaron un grupo si la pregunta 1 era como teórica, y sí, al final es literal como lo que acaban de ver, o lo que el profe dijo el viernes, creo que fue. Era usarlo eso del, preguntan, a ver, el tratamiento, el resultado potencial, el efecto promedio, es usar la notación vista en clase, pero con el problema que les pasa. Entonces, es decir, ya, el recibir el tratamiento sería haber recibido la canasta o no haberla recibido y todo eso, y explicar un poquito. Pero es bien, mucho más matemático, conceptual. Ver si entendieron al final ese tema. Y eso, no sé si hay más dudas, porque es lo único que me ha llegado. ¿Han leído la tarea? Perdón, por ahí. Siendo sincera, aún no.
Ya, el profe igual nos ha pedido como harto que nosotros como que los acompañemos como en todo el proceso como de la tarea. Tratar de definir ciertos hitos para que justamente no dejen la tarea para último momento. Esta tarea, al menos el profe, cree que como que se puede hacer mucho más individual que la anterior. Entonces, como por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un tiempo para trabajar y sus compañeros no necesariamente se la pueden bien dividir. También tiene una parte individual, entonces por último, si quieren empezar por la individual, porque algunos de ustedes tal vez tienen más tiempo que sus compañeros, también lo pueden hacer. Eso. Gracias. Eso. No sé si es que, o sea, no sé si vamos a seguir hablando de la tarea, porque al parecer no muchos de ustedes la han visto. Sí podríamos dejar un horario de consulta para la próxima semana, si no, que probablemente habría más gente como ya con una idea más clara de lo que es la tarea. Y Sí, es me parece. que parece que para toda esta semana está bien dura, entonces no se ha podido avanzar mucho. Ya. ¿La parte individual se entrega al mismo tiempo? Sí, se entregan al mismo tiempo. Yo creo que Ay, vamos a habilitar 2 tareas distintas. Puede ser, no sé, ahí hay que hablarlo con la Nati, pero sí, se entregan el mismo día. Y cualquiera que tenga algún problema de cualquier tipo, por ejemplo, de conectividad, algún compañero que haya que eliminar el ramo, como hablen con nosotros, acérquense. Si no, el profe siempre está muy atento a su mail y siempre está con muchas ganas, a pesar de que ya no está haciendo clases, como que igual está muy presente. A nosotros nos sigue hablando por WhatsApp para que veamos el tema de la tarea, entonces como que recurran a nosotros porque igual estamos como preocupados porque varios de los comentarios de la encuesta docente fueron respecto a la extensión de la tarea. Esta tarea yo creo que es mucho menos extensa, pero aún así necesitan que ustedes tengan muy claros los conceptos que se manejan en clases. Si no, ahí van a perder mucho tiempo. ¿Ya? Sí, sobre eso mismo yo creo que la parte 1 es muy conceptual, entonces pueden partir con esa, que algunos del equipo puedan empezar a hacerla, porque de verdad es muy ver la clase del profe e ir aplicándola en el caso este específico. Y de ahí, si tienen dudas, pueden mandarnos mails, ponerlas en el foro, vamos a estar atentos. Así que eso. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Nadie más? ¿No? Ya, entonces lo dejamos hasta acá, supongo, pero si tienen dudas pueden escribirnos lo que ya dijimos. Vamos a estar atentos. Así que suerte, éxito con la semana. Que les vaya súper bien, ¿ya? Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Sí, que les vaya bacán, cabros. Ahí mandan mail nomás si tienen dudas. Oye, Luca, Mande, jefe. en una parte estoy casi seguro que dijiste el error de tipo 2 como si es que fuera el 1. Ah, ¿verdad? Sí, eso,